Ustedes acaban de ver ese video de la Pasión de Cristo del otro año. Queremos pedirles de la manera más atenta a todas las personas que se encuentran en la parte de atrás, que si pudieran recorrer para hacer esto un poco más acogedor, si son tan amables, las personas de la parte de atrás, por favor. Y voy a ceder los micrófonos al moderador de este día, que va a ser el señor Cristian Gómez Macías, filósofo de la UNAM. Muy buenas tardes. Reciban todos una cordial bienvenida a nombre de la delegación Iztapalapa, del encargado del despacho José Luis Morúa Jasso y también del director general de Desarrollo Delegacional Juan Carlos Beltrán Cordero, a esta representación de la Pasión en Iztapalapa número 160, Iztapalapa, Tradición y Cultura. Tenemos algunos participantes aquí en la mesa con ponencias muy interesantes, pero quiero comenzar leyéndoles la narración más antigua, procedente del primer siglo del cristianismo, acerca de lo que hoy nos convoca, del tema que hoy nos convoca, que es la pasión. A lo largo de diferentes años, siglos incluso, y también al cambiar de países y de épocas, se ha enriquecido, se ha modificado con tradiciones, con representaciones, pero es bueno también conocer el registro tal cual fue dejado por algunos de los testigos más cercanos, o que recibieron la tradición de los testigos más cercanos. Este breve pasaje dice así: llevaron a Jesús y tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Nos acompañan en esta mesa el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, licenciado Josué Tinoco Amador Rafael, para quien pido un aplauso cordial. El tenor Humberto Cravioto, cantante invitado durante la Pasión y, según nos dicen, insustituible, ¿no? He cantado. Buenas tardes a todos, amigos. He cantado ya durante 23 años, ininterrumpidamente. Han hecho el favor de invitarme a las autoridades de la delegación y quienes forman el comité organizador de la Pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. Me trajeron un primer año en el año de 1980, al siguiente año igual me llamaron y ahora pues ya se ha instituido que su amigo Humberto Cravioto participe Viernes Santo en la Pasión de Cristo, además que también la fe que tenemos nos hace venir. Muchas gracias, entonces también los saludamos con un aplauso cariñoso. El ciudadano Pedro Reyes, el actor principal en la representación de la Pasión de Cristo del 2002. Y Jesús Legorreta, investigador en teología. Bueno, si ustedes tienen un programa, estaba anunciado el maestro Carlos Monsiváis, pero como luego la gente no pide permiso para morirse, y se murió un amigo suyo, que el ingeniero Abraham Zabludowski, pues él nos ha anunciado que no estará con nosotros. Bien. Vamos a dar lugar entonces a una de nuestras primeras exposiciones y dejemos para ello la palabra a Jesús Legorreta, investigador en teología, para que él nos exponga lo conducente a la representación de la Pasión de Cristo. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradezco infinitamente a la delegación Iztapalapa, al señor Fernando Ondal en especial, el organizador de este evento, el haberme tomado en cuenta. Es un honor para mí encontrarme en esta mesa con todas estas personalidades y ante todos ustedes se los agradezco mucho. Pues es muy sencillo para mí el hecho, no simplemente de estar aquí, es sencillo el hecho, es para mí no tanto sencillo, sino natural el hecho de que el fenómeno de la crucifixión de Jesucristo haya trascendido como tenía que ser, como estaba escrito por los profetas, hasta nuestros días, ¿no? La visión que yo tengo y la visión que les voy a compartir es solamente mi punto de vista. Quisiera decirles también, compartirles, que yo creo más en la investigación de campo, esto es vivida, que la teórica simplemente, ¿no? Respeto a quien lo hace, respeto y admiro sumamente a todas aquellas personas que están inmiscuidas totalmente en este tema, pero sí me gustaría decirles que para saber qué se siente cabalgar al lomo del caballo, pues primero hay que subirse, ¿no? Fue una experiencia que yo me propuse vivir, sacrifiqué todo aquello que se me exigía sacrificar para poder vivir la esencia del cristianismo y del significado de la cruz de Cristo, ¿no?
Hoy en Iztapalapa, después de 160 años, después de esa trágica y devastadora epidemia de 1843, la vuelta a la vida de este pueblo, de los 8 barrios de Iztapalapa, es el testimonio viviente, ¿no?, hoy aquí en México, del poder avasallante, del poder majestuoso que tiene el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Me voy a permitir, antes que nada, leerles simplemente el encabezado de las estaciones del Vía Crucis, porque me parece un hecho importante, Vía Dolorosa o Vía Dolorosa, el evento del cristianismo más famoso en el mundo. Hoy en Iztapalapa se posan, a partir de esta semana, los ojos quizás del mundo entero para contemplar la pasión de Jesucristo y la pasión del pueblo de Iztapalapa, para llevarla a cabo. Entonces, si ustedes no tienen alguna objeción, rápidamente les voy a leer los encabezados de las estaciones, que me parece muy importante para marcar el orden cronológico de este suceso tan relevante en la historia de la humanidad. Tengo que aclararles también que mi visión no es ciertamente religiosa. Mi visión no va enfocada única y exclusivamente a la gente que cree o no cree en el símbolo y el sacrificio de la cruz. Puedo decirles a ciencia cierta que esto se puede vivir día con día. Este significado maravilloso del sacrificio del Cordero de Dios es algo que puede y ha transformado millones de vidas a través de los siglos, y puedo decirles con muchísimo gusto y honor, con la humildad que me sea permitida, también ha transformado la mía, ¿no? Entonces, dice así, primera estación, Jesús en el huerto de los olivos. Este texto es tomado del libro de San Lucas, capítulo 22, del 39 al 46. Dice así: salió entonces y se dirigió como de costumbre al monte de los olivos, pero lo siguieron también los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: pedid para no ceder en prueba. Él se arrancó de ellos, alejándose como un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este trago. Sin embargo, que no se realice mi designio sino el tuyo. Se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. Se puso a orar con más insistencia. Le chorreaba hasta el suelo un sudor parecido a goterones de sangre, y levantándose de la oración fue donde estaban los discípulos. Los encontró dormidos por la pena y les dijo: con que durmiendo, levantaos y pedid no ceder en la prueba. Segunda estación, Jesús, traicionado por Judas, es arrestado. Texto tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, 47. Aún estaba hablando cuando apareció gente. El llamado Jesús, uno de los 12, iba en la cabeza y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Tercera estación, Jesús es condenado por el Sanedrín. Libro de Mateo, capítulo 26, del 57 al 67. Los que detuvieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde había reunido los letrados y los sacerdotes. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en el pleno buscaban un falso testimonio para condenarlo a muerte.
pero no lo encontraban a pesar de los muchos falsos testigos que comparecieron. Finalmente, comparecieron dos que declararon: has dicho, que puede derribar el santuario de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le preguntó: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué significan estos cargos en contra tuya? Jesús siguió callado. El sumo sacerdote le dijo entonces: te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero además os digo, desde ahora vais a ver cómo el Hijo del Hombre toma asiento a la derecha del Todopoderoso y cómo viene sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó las vestiduras diciendo: ¿ha blasfemado? ¿Qué falta hacen más testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Contestaron ellos. Me parece muy importante también, voy a interrumpir un poquito esto, la manera en que este fenómeno de la traición es visto por diferentes visiones en las religiones más predominantes de nuestro tiempo. Gracias. Simplemente basta con saber que Jesús, Dios en su naturaleza humana, estaba consciente de todo esto, ¿no? Siempre supo, hasta su coronación, con la corona que ustedes ya conocen, con esa corona de espinas que laceró su frente, que todo esto iba a suceder. Me parece muy importante exaltar este hecho. El hecho de demostrar a la humanidad, a los doctos de su tiempo, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos y sobre todo al pueblo, a la multitud, esta manera de predicar al Mesías, comprobándose a sí mismo como tal Mesías ante el pueblo. Cuarta estación: Jesús es negado por Pedro. Libro de San Mateo, capítulo 26, del 69 al 75. Espero no les parezca tediosa esta lectura. Estamos aquí por un interés común y propio. Entonces, les suplico un poco de reflexión en este tiempo. Les aclaro, mi intención no es evangelizarlos, no es convertirlos, no es llevarlos a los pies de alguna religión o secta o grupo en particular. Simplemente los hechos por sí mismos hablan, ¿no? Los hechos que se dan a cabo, que se llevan a cabo en este fenómeno, en la crucifixión, hablan por sí mismos de este hecho, ¿no? Entonces les suplico un poquito de paciencia. Cuarta estación: Jesús es negado por Pedro. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó todo delante de todos. No sé lo que dices. Cuando salió al portal, le vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a él los que estaban ahí y dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Quinta estación: Jesús es juzgado por Pilatos. Libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 1. Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos a César y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió:
si tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea donde comenzó hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, porque aquellos días también estaba en Jerusalén. Sexta estación. Jesús es flagelado y coronado de espinas. Libro de Juan, capítulo 19, 1-4. Entonces, Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, lo vistieron con un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡salud, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Juan, capítulo 19, del 16 al 19. Entonces, al fin, se lo entregó para que lo crucificaran, y con eso se hicieron cargo de Jesús. Él, llevando a cuesta su cruz, salió para un lugar que llaman La Calavera, en arameo, Gólgota. Ahí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Octava estación. Jesús es ayudado por el cirineo a llevar la cruz. Mientras le conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de él. Novena estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Lo seguía un gran gentío del pueblo y muchas mujeres que se golpeaban el pecho y gritaban lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad mejor por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que van a llegar días en que digan: dichosas las estériles, los vientres que no han parido y los pechos que no han criado. Entonces pedirán a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si con el leño verde hacen esto, con el seco ¿qué irá a pasar? Décima estación. Jesús es crucificado. Condujeron a Jesús al Gólgota, que significa la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa echándola en suertes, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Lo crucificaron con dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Onceava estación. Jesús promete su reino al buen ladrón. Uno de los malhechores crucificados lo escarneció diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿ni siquiera tú, sufriendo la misma pena, tienes temor de Dios? Y la nuestra es justa, nos dan lo merecido. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey. Doceava estación. Jesús en la cruz, su madre y el discípulo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas, María Magdalena, y al ver a su madre y a su lado al discípulo preferido, dijo Jesús: mujer, ese es tu hijo. Y luego dijo al discípulo: esa es tu madre. Desde entonces el discípulo la tuvo en su casa. Treceava estación. Jesús muere en la cruz. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra quedó en tinieblas hasta la media tarde. Jesús gritó muy fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, he aquí está llamando a Elías. Uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre la subió a una caña y le dio de beber diciendo: dejadlo, a ver si viene Elías a descolgarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Estación 14. Jesús es colocado en el sepulcro.
Ya había caído la tarde. Es que era día de preparativos, es decir, víspera del sábado o sabbat. Cuando José de Arimatea, distinguido consejero que aguardaba a él también el reino de Dios, armándose de valor, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto. Llamó al capitán y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el capitán, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, descolgando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro exactamente en la roca, y rodó una losa contra la entrada del sepulcro. Y esto es una pequeña reflexión. Esta no es la última estación del Vía Crucis. La vía de la cruz, el camino de la vida, no acabará en el sepulcro. La losa no puede hacer enmudecer el canto de vida, porque Él es la resurrección y la vida. Y esa vida, y a esa vida, yo me uno aquí y ahora. Eso es todo de mi parte en cuanto a el orden cronológico de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Me atrevo a decir nuestro porque lo considero mío. No sé si hay algo más que decir, el moderador. Muchas gracias, muchas gracias. Acabamos de escuchar a Jesús Enrique Morales Legorreta, investigador del cristianismo histórico primitivo. Josué Rafael Tinoco estudió la licenciatura en Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente hizo su maestría en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorante en la Universidad Iberoamericana con los temas de Psicología Social de la Religión, y ahí en la UAM Iztapalapa es también jefe de área de investigación de Psicología Política e Identidades, donde ha organizado varios encuentros sobre tolerancia, sobre análisis de religión. Es profesor titular de tiempo completo ahí en la UAM Iztapalapa, y entre algunos reconocimientos ha recibido el galardón de honor de la campaña permanente por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia en la Cámara de Diputados en marzo del año pasado, en 2002. Él nos va a platicar ahora acerca de su punto de vista social, de lo que es la pasión, de lo que es todo este evento aquí en la delegación Iztapalapa. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco de igual forma a las autoridades de la delegación Iztapalapa, a la gente que preparó este evento, que preparó esta conferencia, por haberme invitado, por haber invitado a la Universidad Autónoma Metropolitana, que de esta forma nos acercamos un poco más a la comunidad, refrendamos nuestro compromiso social. Agradezco también a los participantes en esta mesa y procuraré leer algunas notas y comentar otras de ellas sobre este momento que estamos por celebrar, que algunos comentaríamos que estamos ya celebrando de forma ininterrumpida. Cuando hablamos de la Pasión y de la Semana Santa, nos tendremos que referir directamente a tres diferentes puntos que están interrelacionados. Tiene que ver con los actores, quienes forman parte de la representación. También el público, los asistentes, nosotros, quienes no tenemos un rol activo, pero que al estar siguiendo, al estar emitiendo sonidos, proclamas, gritos, al vivir también el fenómeno, nos convertimos en otro actor. Y por último, el proceso como tal, con los simbolismos, con las reflexiones, con los significados religiosos, místicos, paganos también, con los significados sociales. Todos ellos están presentes en este momento.
Todos ellos son parte importante de una representación colectiva, de un momento en el cual la sociedad iztapalapense busca acercarse a su unidad y a través de un símbolo religioso. Comenzaremos mencionando justamente que la religiosidad mantiene las convicciones en un mundo diferente al actual, por lo general en un mundo y una vida mejor. La religiosidad implica también rituales y puede hablarse de religiosidad con o sin referencia a una creencia mística, a un ente supranatural o todopoderoso. Desde la psicología social estudiamos la religión como un producto social. La religión es una creación cultural, un fruto histórico, un proceso, es un instrumento de creación social. Esto implica que no pueden existir juicios de valor sobre las creencias religiosas. Para nosotros, ninguna religión es mejor o peor que otra, pues todas dan respuesta a una necesidad individual, a una búsqueda de sentido de vida. Y este estudio de lo religioso, basándonos en el elemento, en la postura, en la vivencia religiosa, aislada de una interpretación favorable o desfavorable, nos podemos remitir, nos podemos ubicar en 5 diferentes aspectos. El estudio de las creencias, el estudio de los rituales, los sentimientos, los conocimientos y sus consecuencias. Para este momento referiremos solamente creencias y rituales, aunque están presentes todos ellos para un mejor análisis del fenómeno. Más allá del uso cotidiano que se le otorga al concepto ritual, los ritos son el medio por el cual se pasa de ser un observador a un integrante. El cumplimiento de las actividades señaladas como obligatorias es el punto para formar parte de una comunidad específica, con los derechos que ello implica, en este caso, la salvación. El formar parte de una comunidad que tiene una prerrogativa, que tiene un punto, es conseguir la salvación, acercarse al pueblo elegido. Es asimismo el espacio de invocación para las entidades místico, religioso, divinas, sobrenaturales. Se convierten en las palabras o actos que abren caminos y puertas para los espíritus, dioses, seres divinos o incluso diabólicos. Es la comunicación con entidades místico-religiosas. Esto es, en resumidas cuentas, lo que ubicamos como un ritual. Nos refieren las interpretaciones colectivas de la vida y del mundo, así como la forma correcta de acercarse a lo divino. Son la manifestación visual del sistema de creencias y de la visión del mundo. Cada grupo social, en el proceso de conformarse, genera sus propios rituales, sus propios procesos de santificación. En la medida en que el grupo social acepte el rito y lo sostenga, será fortalecida la comunidad. En los rituales, en sus símbolos dominantes, se proyectan los axiomas constitutivos de la sociedad. Cuando observamos la Semana Santa, estamos observando una representación actuada de un fenómeno sucedido hace mucho tiempo. Pero no es la representación por la representación lo que nos llama la atención, sino es la vivencia que se hace de ello. Como bien mencionaban, es el vivirlo, no es el que nos lo cuenten, no es el que nos lo platiquen. Incluso hace un momento pasaban un video y uno se llega a sobrecoger con esas imágenes, pero estar ahí presente, ya nos comentará justamente quién fue el Cristo, quien representó el papel de Cristo el año pasado, nos comentará su visión. La vivencia da sentido de vida y es lo que forma al ritual, lo que nos permite acercarnos a una comunidad social, religiosa. Una sociedad que no cumple sus ritos difícilmente podrá sostenerse como espacio de crecimiento cultural. Lo que estamos observando es la representación a 160 años de un momento, de un aspecto histórico. Ante una situación de crisis, como bien se comentaba, de una enfermedad, de una epidemia, mejor dicho, ¿sí? La situación de crisis provocó un sentimiento de indefensión, un sentimiento de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y el acercamiento a valores ideológicos, religiosos, permitió a la comunidad subsistir y también salvarse. Se menciona que murieron hasta 14,000 personas. Imaginémonos hace 160 años 14,000 personas. Si lo comparamos con los millones que hoy tenemos, parecería muy poco. Pero pensemos, hace 160 años, 14,000 personas, era un mundo, literalmente, un mundo de gente. Observar eso y sentirse que a través de la manifestación religiosa recuperamos la divinidad, recuperamos el favor divino y nos da una entidad grupal, nos da un sentimiento de pertenencia, es lo que sostiene al ritual,
es lo que sostiene a esta sociedad. La celebración como tal, entonces, es el pretexto para la unidad grupal. En la medida en que esta celebración ha reflejado las esperanzas de salvación, el compromiso con la fe católica, es como se ha sostenido la celebración y es lo que distingue a esta comunidad de otros grupos. Sin embargo, no todos los asistentes son participantes y lo podemos ver claramente. Mucho menos son miembros activos. Los ritos se realizan por los iniciados y avanzados, por quienes han cubierto un proceso de pertenencia, han hecho una declaración formal, conocida de su conversión. Esta manifestación pública les sirve de reafirmación personal de sus creencias y también de alejamiento de quienes no comparten la misma creencia. Las acciones rituales representan, en el sentido de que actúan, un sistema de creencias y de preferencia una manifestación pública de la comunión con alguna entidad sobrenatural. En el caso de Iztapalapa, para ser parte de los personajes, se requiere ser nacido en alguno de los barrios. Aquí la pertenencia geográfica es más importante que la creencia. Se asume que la convicción por la fe de Jesús es más fuerte en los locales que en los externos. Este es uno de los requisitos que cada grupo social marca como fundamentales para ser parte activa. Por ejemplo, en la colonia, los nacidos en la península tenían más prerrogativas que los nacidos en la Nueva España. Es simplemente un elemento que permite unidad y sostén. No estamos juzgando la validez del mismo, sino simplemente es lo que hace diferente al grupo de otros grupos. Y esta diferencia también se transforma en un sentimiento de unidad. Tiene uno que tener cierto cumplimiento de ritos, de procesos, para ser parte activa. Las tradiciones son costumbres construidas colectivamente, diferente a las costumbres individuales. Por ello mismo son la manifestación de la cohesión social. Un colectivo, un grupo social, define las creencias y costumbres que los integrantes realizarán. Son un factor de unidad interna y de diferenciación externa. Son un reflejo de las historias individuales compartidas y asumidas por todos. Hablamos aquí entonces de un momento en el cual nos sentimos parte, formamos parte, pero a la vez también podemos alejarnos de forma diferenciada del proceso. Cuando se observan las manifestaciones de la Semana Santa, son pocos los actores y muchos los que vemos, los que estamos participando como asistentes. Y muchas veces esta distancia en los roles también implica una distancia en el compartir creencias. Es frecuente que observemos situaciones en las cuales el mismo grupo, la gente que está alrededor, se sabe la historia, está en la Biblia, la conoce, la ha visto una y otra vez y entonces se convierte en director. Dice, en este momento va a llorar, aquí no lloró, le hizo falta lágrimas, no lo sintió. Entonces nos transformamos en directores muy críticos y también nos transformamos a veces en solamente observadores. Y entonces están por allá los que celebran el momento con la bebida, celebran con las risas, con la fiesta como tal. El rito en esos lugares, en esos momentos, pierde efectividad. El rito solamente es la celebración, alejada del sentimiento. Y eso es lo que debe de ser un momento de reflexión. Si perdemos estos ritos en su contexto religioso, estaremos celebrando simplemente una actuación, y al celebrar la actuación se estará perdiendo la comunión, la unidad grupal y también espiritual. Esa es una llamada de atención justamente, no es desde mi papel como religioso ni como académico, simplemente es una observación que hacemos de que la participación debe ser íntegra para que se sostenga el rito. De otra forma corre el riesgo de ser solamente una historia que se cuenta y que algunos viven. Y esta convivencia de dos cosmovisiones, celebrada en el mismo lugar donde se celebraba el Fuego Nuevo por los prehispánicos, permite generar una nueva representación del mundo. Es un espacio de llegada y construcción de una nueva sociedad. Conforme a las estrategias de los primeros religiosos después de la conquista, recuperar las antiguas prácticas y los espacios sagrados, apelar a la memoria colectiva para construir nuevos procesos sociales, son formas en las cuales se sostienen los nuevos grupos sociales. No es casual que sea un lugar que representa tanto históricamente, que representó tanto para las primeras culturas. Es un espacio de conjunción. De la misma forma, interpretamos solamente lo que estamos observando, sin ánimo de decir si esto es bueno o esto es malo. Simplemente es el proceso por el cual se transmitió y se hizo parte
de la comunidad. No hubiera sido lo mismo celebrar la Pasión, la Semana Santa, en cualquier otro lugar. Era el lugar específico que la gente reconocía como tal. Esta apropiación de espacios simbólicos, religiosos, es la que permite dar cohesión a las primeras manifestaciones religiosas. La celebración de la Semana Santa en Iztapalapa surge en momentos en que la nación mexicana también se había independizado políticamente de España, pero donde se pretendía construir una iglesia católica mexicana. Invadida por este ambiente de búsqueda de diferenciación simbólico-religiosa y como parte de procesos de enseñanza particular de la doctrina católica, se produce la celebración en vivo de la Semana Mayor, el momento culminante de la vida terrestre del Cristo. Es parte justamente de una búsqueda en esos días de la Iglesia Católica por una identidad propia. Recordemos que estamos recién pasado la independencia de México de España. Hay un conflicto porque la religión católica no reconocía, la Iglesia Católica Española no reconocía el movimiento de libertad de independencia. Y entonces los católicos mexicanos buscaban también una forma de decir, seguimos siendo católicos, seguimos siendo creyentes, entonces vamos a generar nuestras formas propias de acercarnos a lo religioso. Incluso en la visita del Papa el año pasado, observamos este proceso de hacerle una limpia al Papa. Es decir, transmitir lo que creemos, cómo vivimos la religión y compartirla a otras entidades, a otros espacios. Es simplemente cada grupo va manifestando lo que le conviene, lo que le gusta, lo que considera que le acerca más a la divinidad. Para la psicología social no hay mejor forma de insertar una creencia que viviéndola. Los procesos de memorización pasan a segundo término ante la posibilidad de experimentar y vivir las actividades. Incluso hay actividades psicológicas como el psicodrama, donde un grupo ayuda a una persona a solucionar sus traumas individuales. La actuación del problema le permite al individuo solucionar sus conflictos. Esta es una estrategia, es una forma de hacer terapia, como existen otras muchas más. Entonces, reconocemos esta parte importante del vivirlo, del sentirlo. Para finalizar, la religiosidad se transforma en un constructo que abarca tantas aristas, desde lo concerniente a lo divino y sus rituales. Una de ellas se refiere a la convivencia y a la práctica religiosa. Consideramos justamente que estamos asistiendo a un evento en el cual los grupos sociales manifiestan lo que viven, lo que creen y lo repiten para que los demás lo asuman, lo compartan. Es un proceso de aprendizaje, de darle a los demás la guía de cómo tiene que ser el mundo. Son ritos, son formas de interpretar el mundo. Y también es una forma anual de pedir perdón por la crucifixión. Repetirlo es una forma de recordarlo, y lo recordamos para pedir perdón, para reconocer justamente que se hizo mal, se hizo bien, las escrituras lo dirán, es parte de las profecías, pero simplemente es decir, no debimos haberlo hecho, no teníamos el derecho. En esos momentos nos encontramos cercanos al éxtasis, a una comunicación mucho más directa con las entidades divinas. Quienes han vivido, quienes han sido justamente actores y fundamentalmente quienes han representado el papel de Cristo, pueden hablarnos justamente de esta parte de éxtasis, donde ya no siguen tanto el ritual, es decir, las instrucciones, sino es la vivencia, es incluso experimentar situaciones que nunca se les han platicado y que si las platicaran no podrían entenderlas. El que lo vive lo puede decir, quien no lo vive no lo puede comentar, no lo puede expresar. La fiesta, la celebración empieza el domingo con fiesta y termina el próximo domingo, al siguiente domingo también con fiesta. Pero durante este proceso se da toda la lucha del bien y el mal. Es decir, debe de salir de las tinieblas, debe de recuperarse del sepulcro. Esta lucha que a diario representamos, la ejemplificamos perfectamente en la Semana Santa. Y bueno, hasta aquí quisiera terminar. Hay unas cosas más que podrían comentarse en otro momento o si hubiese preguntas. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Josué Rafael Pinoto Amador. Dice esta revista Iztapalapa, ayer, hoy y siempre. Representación de la Pasión, número 160. Comienza el Via Crucis.
surge del deseo de meditar y sentir auténticamente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta fiesta, toda esta representación que es sumamente importante, tanto para quienes habitan en esta demarcación, pero también para muchos otros, aunque no vivamos aquí, tiene un origen. Diríamos, hay una pregunta que en un momento hace Pedro, el seguidor de Jesús. Más bien, Jesús le pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué opina la gente de mí? Entonces unos dicen, bueno, que eres uno de los profetas que resucitó, que eres Juan el Bautista, que le habían cortado la cabeza. ¿Y ustedes quién opinan que soy yo? Entonces dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esta respuesta va a trascender los siglos, y algunos cientos de años después, en un concilio que se llamó el Concilio de Calcedonia, esta pregunta estaba presente. ¿Quién es Jesús? ¿Es humano? ¿Es divino? ¿Es angélico? ¿Semidios? ¿Qué cosa es? En la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa se vive implícitamente aquella conclusión del Concilio de Calcedonia que decía que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que ambas naturalezas son perfectas en Él, la divina y la humana, inseparables, pero también inconfundibles. Entonces tenemos, por ejemplo, un Jesús que sufre, tiene sed, se cansa, sangra, es decir, un Jesús plenamente humano. Pero tenemos también un Jesús divino, y la manera en que se le canta, en que se le agradece, en que se le adora, se le reconoce como divino. Al vivir esos momentos de la representación, no se está pretendiendo repetir un sacrificio, un hecho histórico. No se pretende repetirlo en su eficacia, ¿no?, en su autenticidad, sino recordarlo, apreciarlo, evaluarlo. Algo parecido a lo que le sucedió a Abraham. No sé si ustedes han escuchado la historia de que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y bueno, en primer término uno dice, pues ¿cómo es posible que Dios le pida a un hombre que mate a su hijo? Además le dice, preséntamelo en holocausto. Y el holocausto era degollar al borrego, quitarle la piel y luego quemarlo hasta que se convirtiera en ceniza, ¿no? Entonces pueden ustedes imaginarse a Dios diciéndole a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Cuando en todos los pueblos alrededor los hijos eran sacrificados a los dioses. Entre los cananeos se ponía el primogénito sobre la estatua ardiente de Moloch y de esa manera moría. También entre griegos y otros pueblos asirios, dar los hijos a los dioses era un privilegio. Entonces Abraham está dispuesto, porque dice él, si no le damos a Dios lo que más amamos, pues entonces no lo amamos, ¿verdad? Hubiera sido fácil decirle, bueno, te doy mis ovejas, te doy mi esposa, ¿no? Pero se trataba de darle lo que más quería. Y esto es una representación de la pasión, pero fíjense, la representación en Iztapalapa es casi 2000 años después, ¿no? 1900 y casi 2000 años después. La representación de Abraham es 2000 años antes, porque resulta que Abraham se va con su hijo hacia el monte Moria y lo carga con la leña, de la misma manera que Jesús cargaría la cruz. Entonces va subiendo el monte y le dice
el niño, ¿no? Papá, aquí está el cuchillo, aquí está la lumbre, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sin saber que el mismo hijo sería. Sí se ve la identidad, ¿no? El padre sacrifica al hijo. Finalmente llegan a donde Abraham monta el altar y ata a Isaac, enciende la leña, lo toma del cabello y descubre el cuello y prepara el cuchillo para cortar, cuando Dios lo detiene, ¿no? Y le dice: sé que no me has negado a tu hijo. Y entonces aquello que parecía una crueldad de parte de Dios no lo es, porque finalmente Él no permite que los hijos sean sacrificados a los dioses. Sin embargo, en ese proceso de la fiesta a la fiesta, como decía Josué, ¿no?, hay una transformación por el dolor, una transformación por la renuncia, en la cual Abraham va a comprender una cosa: ¿qué sentiría Dios de dar a su hijo? Lo vivió en carne propia. Todo aquello que debe haber llorado y sufrido, desde que Dios se lo haya pedido hasta que decidió hacerlo, y los 3 días de camino de donde estaba acampando al monte Moria, que son los 3 días que Jesús estuvo muerto. La respuesta que Él le dio al niño cuando le preguntó dónde está el borrego para el holocausto: Dios se proveerá de una víctima. Es precisamente el anuncio del Evangelio, que en lugar de que cada uno de nosotros tenga que asumir la separación de Dios porque hemos vivido sin amor, eso que las Escrituras llaman pecado, a veces es una palabra tan desgastada, ¿no?, que pensamos que nomás es matar, robar o ponerse una guarapeta, ¿no? No, pecado es la ausencia del amor. Todo aquello que se hace, que se piensa o que se deja de hacer por falta de amor, eso es pecado. Y si las Escrituras dan alguna definición de Dios es amor. Así que todo aquello que no tiene amor está separado de Dios. Cuando los seres humanos, en la libertad con que fueron hechos, libertad necesaria para poder amar, se separan del amor, entonces automáticamente están asumiendo, escogiendo un destino eternamente oscuro. Pero es muy interesante esto, porque decía Enrique Morales y después Josué Tinoco: no es cuestión de religión, o todas las religiones son igualmente malas o igualmente buenas, y eso es cierto, porque la religión no es más que el producto cultural, es un asunto inmanente a la época, a las costumbres, pero aquí hay algo más que lo cultural, que el amor. Hay algo más que lo inmanente, la revelación, lo trascendente. Entonces no se trata solamente de qué tan religioso soy. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, y lo bueno es que hoy no vinieron, por eso lo voy a decir. Las gentes que no salen de la iglesia, pero que son las más chismosas, las más peleoneras, las más envidiosas, ¿verdad? Entonces no es cuestión de religión, sino que el mensaje de Jesús era el nuevo ser, el nuevo ser nuevas personas. Pero ¿cómo ser nuevas personas? Mi desviación profesional pues es la filosofía, ¿no? Y como la filosofía pues entre otras cosas pretende tener un panorama general de las cosas, yo veo entre este mensaje de la representación de la pasión de Cristo y las religiones y las filosofías, yo veo una diferencia básica. ¿Cuál es esa diferencia básica?
entre la pasión de Cristo, el mensaje del Evangelio, y las religiones y las filosofías, muchas de ellas. Bueno, que en casi todas las religiones el hombre cree ser divino y pretende recuperar esa forma divina. O en otras palabras, queremos llegar a ser Dios o dioses. Lo mismo en algunas filosofías, aunque le llamemos de otra manera, ¿no? Como si el hombre va a ser el arquitecto de su propio destino, el que se ha evolucionado a sí mismo, el hombre que puede adquirir la virtud sin la necesidad de Dios, etc., ¿no? A fin de cuentas, un engrandecimiento del hombre por el hombre mismo. Un intento de llegar a Dios por los esfuerzos propios, por la bondad inmanente. Pero el mensaje de la pasión es este. Ningún hombre puede llegar a Dios. Entonces Dios llegó a los hombres. Por eso es que Jesús es divino y es humano. Y si alguna de estas dos afirmaciones no se comprende, entonces no se puede comprender el cristianismo, de cualquiera de sus ramas, ¿no? Católica, ortodoxa, protestante, etc. Se crea o no se crea en ello, hay que tratar de comprender esas afirmaciones implícitas en el Nuevo Testamento, que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, Jesús era en forma de Dios y estuvo dispuesto a dejar su trono para hacerse un ser humano. Entonces ahí están las dos cosas, ¿no? Un Dios, un ser humano. Tan humano que nace como cualquier niño. Y nosotros ahora vemos el nacimiento así como muy pintoresco, ¿no? Pero ¿a quién de las mamás aquí presentes le gustaría que su hijo naciera en un establo? Entre el estiércol, los microbios, el olor a vaca. Pues luego no queremos ir ni al ISSSTE, ¿no? Entonces, realmente se hace humano, nace como cualquier niño, pero humillado, como un ser desconocido, que pasa desapercibido, que se convierte en un carpintero, que no pertenece al sacerdocio, no pertenece a los escribas, no pertenece a los príncipes, ¿no? Un hombre humillado. Y un hombre humillado que finalmente no quiere llevar a cabo su iniciativa. Por medio de Jesús nosotros medimos la historia. Decimos 500 años antes de Cristo, 500 años después de Cristo. En un sentido es el hombre más grande de la historia y sin embargo él no quería ser un hombre grande. Como pudo haberlo querido Hitler o Napoleón, ellos quisieron ser grandes. Jesús no quería ser grande. Por ahí nos narra los evangelios que sanó a una persona y le dijo, no se lo digas a nadie, ¿verdad? Él decía entonces, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y la voluntad del que lo envió era que tenía que morir como un malhechor. Y la costumbre romana es que los crucificados estaban completamente desnudos. Ni en las pinturas ni en las películas, ¿verdad?, los ponen como realmente fue. Por ahí con cierta piedad los pintores le ponen algún taparrabos, ¿no? Pero Jesús realmente murió desnudo. Recordar eso nos permitiría no echar la culpa apresuradamente, ¿no? Porque algunos dicen, los judíos mataron a Cristo. Y entonces, pues vamos a perseguir judíos, vamos a mandarlos a vivir al gueto, vamos a quemarlos en la Inquisición, o vamos a quemarlos en los hornos de Hitler. Los judíos mataron a Cristo, pero Cristo era un judío. Desnudo en la cruz hubiéramos visto que estaba circuncidado, ¿no? María era judía, Pedro, Pablo, Juan, todos ellos. Otros dicen, bueno, no fueron los judíos, fueron los romanos, ¿no? Fue ese malvado soldado que le clavó la lanza, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, si yo hubiera estado ahí, lo hubiera defendido. Todos pensamos eso, ¿no? A la manera de Pedro, que cuando pensó que Jesús lo iba a respaldar,
Se volvió torero y cortó oreja, ¿no? Yo creo que lo que quería realmente era partir a aquel hombre, pero no le atinó. Pero cuando vio que Jesús no lo apoyaba, entonces realmente tuvo miedo y se fue. ¿Qué es lo que nos hubiera pasado a todos? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los de Iztapalapa? ¿Quién mató a Jesús? ¿No? Traje a colación la historia de Abraham para que recordemos en palabras de Juan, el evangelista, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Así como es Abraham quien iba a descargar el cuchillo sobre su hijo Isaac, pero fue detenido. Fue Dios quien descargó el cuchillo sobre su hijo y no se detuvo. Por eso es que el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Jesús no muere dentro del templo, pero el mundo se convierte en un templo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y repito, precisamente más que una cuestión de religión, es una cuestión de una nueva persona. Porque Jesús no se queda en la cruz. Todas estas festividades de la Semana Santa, esta representación que dura gran parte del jueves, ¿no?, hasta la medianoche, y luego el viernes, no termina ahí, sino el domingo de resurrección. Alguien dirá, fue el sábado la resurrección. Bueno, entonces no importa si fue el sábado o el domingo, pero resurrección. Y resurrección quiere decir el ofrecimiento de una nueva manera de vivir. ¿Qué es entonces esta nueva manera de vivir? Pues la manifestación del amor. ¿Y qué es el amor? Si nos pusiéramos aquí afuera a hacer una entrevista a los que pasan, oiga, ¿qué es el amor? La mayoría diría, pues un sentimiento así como hormiguitas en la panza, ¿no? Pero el amor es más que eso. El amor es dar el ser. Dar el ser. Hace rato dijimos que Dios es amor. Entonces Dios está dándose constantemente a sus criaturas. ¿Y qué es lo que pide de los creyentes? Hay un himno de Pablo precisamente que dice, si yo tuviera toda la fe para hacer milagros o mover montañas y no tengo amor, de nada me sirve. Si puedo hablar en lenguas y tener todas las profecías y no tengo amor, de nada me sirve. Si entiendo todos los misterios y tengo todo el conocimiento, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y aún va más allá y dice, si yo le doy todo lo que tengo a los pobres y hasta me sacrifico por la gente y dejo que me quemen, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces quiere decir que es posible que haya un orgullo religioso, una filantropía, un virtuosismo, una rectitud, integridad y todo eso, y aún no lleguemos al amor, porque el amor es dar el ser. ¿Cuál es el mensaje de la representación de la pasión de Cristo? ¿Para qué vino Cristo, no? Seguro que no vino para que nos dieran una semana de vacaciones y nos fuéramos a Acapulco, ¿no? ¿Cuál es el resultado permanente de haber vivido junto con los actores la pasión de Cristo? Tiene que ser la fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es suponer una cosa, ¿no? Yo tengo fe que no me pusieron veneno en este café. Es una suposición. La fe es algo más que eso. Fe es aceptar que si Dios dice algo, es verdad. Eso es la fe. Y entonces lo que nosotros vemos en el día de la representación es que Jesús fue llevado a la cruz, crucificado allí. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para perdonar todo lo malo que hemos hecho. Y entonces a veces vivimos con esa
carga de la culpa, ¿no? Con esa creencia de que primero tengo que ser bueno para que Dios me quiera. Si tuviéramos que ser buenos para que Dios nos quisiera, pues entonces no hubiera mandado a su hijo a morir por los malos. ¿No se murió por los malos? Alguien dijo por ahí el buen ladrón. Déjenme decirles que si fuera buen ladrón es que sabía sacar muy bien las carteras, ¿no? No es que fuera buen ladrón, era un ladrón. Como nosotros somos lo que somos, unos con unos pecados, otros con otros, no nos espantemos. No digamos, ay, aquel es homosexual, este es prostituta, aquel es drogadicto. Todos somos iguales, ¿no? Entonces Dios no ama a los buenos porque esos no existen, nada más en las películas gringas, ¿no? Los buenos no existen. Dios nos amó a todos como somos. Entonces el mensaje de esta representación es la fe en el amor de Dios, la aceptación del perdón incondicional que Él nos ofrece. Y esa fe, ese aceptar lo que Dios nos da, equivale, en otras palabras técnicas, a recibir la gracia. Gracia quiere decir el regalo inmerecido, ¿no? Recibir la gracia. Y cuando uno recibe la gracia es transformado en una nueva persona. Por eso yo hablaba del nuevo ser. No la religión, no los esfuerzos, no la bondad, no la superación. Actualmente hay muchos cursos chatarras de autosuperación personal, ¿no? Y nos dicen, sonríele a la vida. Ya imagina a los niños de Irak mutilados y nosotros les decimos, sonríele a la vida. Esa es una filosofía que no sirve. Se trata de otra cosa. Se trata de creer en el regalo inmerecido y ser transformados en nuevas personas que pueden afrontar el sufrimiento con felicidad y con amor. Termino con esto. Decía Jesús, precisamente en la cruz, Padre, perdónalos. Pero ¿quién estaba diciendo, Padre, perdónalos? Pues aquel que estaba siendo escupido, golpeado, rechazado, escarnecido. No era como para que hubiera dicho, miren, yo vine a morir por ustedes, pero si ustedes no quieren, pues ahí se van al infierno, ¿no? Entonces, Padre, perdónalos. Bueno, es el momento de que nos comparta Humberto Cravioto cuál ha sido su experiencia cantando en esta representación tan especial. Humberto Cravioto nació en Pachuca, Hidalgo. Desde pequeño ya cantaba ahí en la escuela, las ceremonias, entonces fue animado para dedicarse a cantar. Así que solo después de 8 meses de estudios ganó en Bellas Artes el primer lugar en el concurso nacional de canto. Y a partir de ese triunfo siguió con su carrera. Gracias al apoyo de Antonio Ariza Domecq, se presentó ante los reyes de España con gran éxito, lo que le permitió hacer un recorrido por aquel país. De regreso participó en programas de televisión, representaciones en la República, en el extranjero, por ejemplo en Japón, en Italia, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Y entre sus grandes triunfos pues son los 23 discos que ha grabado, entre ellos ese que se llama Los Tenores y el Amor, que comparte con Pavarotti, Carreras y Del Amor. Dejemos entonces que de viva voz él nos diga su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes aquí en esta mesa y haberlos escuchado todo lo que nos han dicho y lo que nos han enseñado, porque hay cosas que a veces uno las ignora, y sobre todo en esto último que acaba de hablar Cristian Gómez sobre el amor. Y el amor es lo que hace y mueve todo en este mundo y en esta tierra, y nos mueve a todos nosotros, inclusive a los que estamos aquí en esta mesa. Pues el amor también hace que Humberto Cravioto, año con año, venga a la representación de la vida y la pasión, la muerte de Cristo. Y también lo hago con toda emotividad, porque para mí es un privilegio que me hayan invitado una primera vez hace
22 años, ahora son 23, y participar año con año, algo que yo esperaba que fuera nada más una vez, porque yo dije, yo que tengo que participar como actor o como cantante en ello. Sin embargo, los organizadores hicieron el favor de invitarme, y de ahí en adelante Humberto Cravioto, a la hora de algunos pasajes de la muerte y pasión de Cristo, participo cantando algo que posiblemente hace que la gente tenga mayor emotividad o mayor reflexión de lo que está sucediendo, y si vienen a algo, pues se den cuenta de lo que han venido. Entonces yo canto a la hora que están azotando a Jesucristo y lo van a juzgar y lo llevan de un lugar a otro para ser juzgado ante Poncio Pilatos. Pues yo canto una canción pues que es triste, que se motive y que dice: se busca, que es un hombre, como él decía, común y corriente, un hombre humilde. Su edad son 33 años, su origen judío, se dedica a ser carpintero y también predica la palabra y la verdad, la palabra de Dios. Y ahí empiezo yo a cantar, y canto: Cristo te ama, y te ama de verdad. Y así es una de mis participaciones que hago en la Pasión de Cristo los viernes. Y después, a la hora que la Virgen María, Madre de Dios, sale pues lamentándose ver a su hijo en ese dolor y en ese sufrimiento, pues ahí yo también invoco una oración, una canción, el Ave María de Schubert, la canto en ese momento. Y después mi participación es hasta el final. Subo al cerro igual que todos, y ahí arriba yo canto de la zarzuela La Dolorosa, la salida de Rafael, que se llama La Roca Fría del Calvario. Y esa es mi participación año con año. Ahora pues les puedo describir que todo es realmente muy emotivo, que la gente que viene, pues yo siento que son más de 1 millón de personas reunidas aquí, y que la gente viene con fe. Y a los jóvenes, ¿cómo les llaman a los jóvenes que suben con las cruces? Los nazarenos, que algunos suben con unas cruces pesadísimas. Pues yo creo que pues, con la fe que ellos tienen, o como decía Cristian también, que alguien siente tener muchos pecados, se los quiere quitar de encima, ¿no? Y todo, pues suben con las cruces, algunos muy pesadas, otros menos. Y ahí van, y son cientos y cientos de jóvenes que suben con sus cruces, pues también emulando a Jesucristo. Y repito, es algo que hay que vivirlo, hay que estar aquí para sentir y para darse cuenta de lo que sucede. Y es tan grandioso. Yo pienso que no solo en el mundo entero, pero aquí en Iztapalapa es tan grandioso que vienen periodistas a cubrir las fuentes de todas partes del mundo. Vienen periodistas de todos los lugares y describen pues todo, ¿no? Todos los hechos que se suscitan aquí en esta delegación de Iztapalapa. Gracias. Gracias a Humberto. Muchas gracias. Un aplauso, muchas gracias. Que cante, ¿verdad? Bueno, además, bueno, ¿qué nos dice que cante? Cuando yo vengo los viernes a cantar aquí, no es ningún show, ni es ninguna actuación, ni es ningún lucimiento, ni vengo a ver si puedo dar el do, o puedo dar un fa o un re, no. Vengo con fe, igual que muchos de nosotros que nos acercamos a esto. Y ahorita pues siento también pues que no es el momento de poderle cantar, pero si quiere que le cante, dígame cuál. Ay, María, un pedacito de lo que yo interpreto aquí, que dice así: Ave María, gracia plena, María, gracia plena,
que lo pidió, dudando que fuera Cravioto, que soy yo. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a Humberto. La verdad es que cuando vimos en el programa Tenor Humberto Cravioto, esperábamos más que cantara que hablara, ¿verdad? Cierto. Queremos cerrar con broche de oro. Y por eso he dejado que Pedro Reyes Limón nos hable al final. Porque él representó el papel de Jesús el año pasado. Quienes llegaron temprano lo vieron en el video. Quizás algunos lo vieron en vivo el año pasado. Él es miembro del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Restauranteros en Iztapalapa desde hace 3 años. Gerente administrativo de un restaurante, no voy a decir el nombre, no nos cobren. En el 2002 participó en la 159 representación de la Pasión y Muerte de Cristo en Iztapalapa. Lo demás no lo leo porque creo que es más bien parte de lo que él nos va a decir. Démosle un aplauso cariñoso a Pedro Reyes. Muy buenas tardes, tengan todos. Antes que nada quiero agradecer a la delegación por haberme hecho el honor de invitarme a esta mesa y así revivir y poder compartir pues una breve descripción de lo que fue para mí esta pasión. Para mí esto fue como un sueño. Para mí, cada uno de los iztapalapenses que conformamos esta representación año tras año es algo realmente especial. Como lo han dicho, es muy distinto a presenciarlo que a vivirlo. Cuando uno lo está viviendo siente muchos sentimientos encontrados y con esos sentimientos uno puede fortalecer su pensamiento hacia la humanidad, hacia los hermanos, hacia los padres y hacia uno mismo. Realmente este sueño para mí empezó desde niño. Presenciar estos actos fueron muy emotivos para mí y que así surgiera esta idea de poder participar alguna vez en mi vida en esta representación. Yo creo que Jesús es una persona muy importante para mí y haberlo personificado pues es algo que se va a quedar marcado para mí en toda la vida. Cuando inició el Domingo de Ramos realmente no sabía lo que iba, no sabía lo que iba a pasar. Sentir que en ese momento muchas personas te llegan a ver como Jesús verdadero es algo que choca en la mente en ese momento. No saber la reacción que uno va a tener hacia esas personas. En el momento en que una persona enferma se acerca a ti y te pide ayuda, yo creo que en ese momento recapacitas de que si todo lo que has hecho ha estado bien y has hecho algo por ti y por la gente que te rodea. Y durante el trayecto de lo que es el recorrido por los 8 barrios de Iztapalapa, se van presentando muchas sensaciones, como puede ser el miedo, la felicidad por estar representando ese papel, nervios por pensar si se va a hacer bien todo eso. Y a medida de que va pasando el tiempo, pues yo creo que ese sueño que se va haciendo realidad y que dura muy poco, que son 3 días, yo creo que van fortaleciendo a uno como persona y agarrando fuerza para lo que sería el jueves y Viernes Santo. El jueves, en la última cena, yo creo que lo que entendí es compartir el pan con nuestros semejantes, entender lo que es ese pan. No es únicamente una última cena, sino es un convivio entre todos los seres queridos y una despedida.
El Viernes Santo yo creo que para mí fue lo más fuerte. Desde el momento en que me meten a la cárcel, que está situada en el barrio de la Asunción, en la Casa de los Ensaños de Don Juan Caro, es algo muy fuerte el presenciar tanta gente que acude aquí como a darte un adiós o a darte ánimos o no sé, únicamente para que veas que tú puedes contar con ellos. Es algo muy emotivo. Y todos esos sentimientos que se van encontrando, yo creo que ahí se centran más, porque uno realmente no sabe lo que va a pasar en el Vía Crucis y en la crucifixión. Da miedo, da alegría, como lo acabo de decir, da emoción saber lo que va a acontecer en todo el Vía Crucis y la crucifixión. En el trayecto de las estaciones yo creo que es difícil explicar realmente lo que se siente, pero en ese momento únicamente se siente una gran fe. Una fe por nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento es el único que va cobijando a cada uno de los que hemos tenido ese privilegio de poder personificarlo. Es la única fuerza que nos mueve en ese momento. Quedan a un lado todas las preparaciones físicas, mentales, todo eso queda en el olvido. Y en ese momento el único que está presente es Jesús, y es el que nos estimula a seguir adelante en todo el Vía Crucis. Realmente lo que fue la crucifixión fue lo más emotivo para mí, porque a pesar de que hay millones de personas observándote, tal vez como protagonista, que en ese momento lo dejas de ser, no ves a nadie, únicamente piensas en lo que fue Jesús y en las últimas palabras. En ese momento a la Virgen María la ves como Virgen María y a Juan lo ves como Juan. Te adentras tanto en un personaje bíblico que reconstruye totalmente tu vida y te hace ver las cosas de otra manera. Eso es algo de lo mucho que puedo compartir con todos ustedes, y agradecerles nuevamente que me hayan invitado a formar parte de esta mesa. Realmente vivir el Vía Crucis en Iztapalapa es algo mágico que únicamente dura 3 días. Agradecer a la delegación de Iztapalapa y al comité organizador que hacen posible que todo esto se lleve a cabo, y a todas las personas que fortalecen por medio de su visita a este Vía Crucis. Muchas gracias y gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Pedro Reyes, y es emotivo oír de su viva voz que la fe, precisamente como decíamos, es lo más importante que él vivió, que él sintió. Vamos a dar unos 5 minutitos de preguntas. Si usted tiene una pregunta, pues alza su mano y nos dice para quién es la pregunta y la hace, y tratamos de ampliar sus dudas, ¿no? Que cumple o cubre todos los pasos que debería decir. Como nos mencionaba Jesús, están las 14 estaciones, no solamente las cubre, sino que además las vive, las siente, y en ese momento se vuelve parte de. Es un proceso en el cual ya no es la persona, como bien mencionaba Pedro, ya no es nada más Pedro, sino es ahora él que representa el papel de Jesús, y siente, vive y sufre de forma similar. No podría ser la misma debido justamente a que es una representación, que no es un sacrificio literal de él. Entonces no es una vivencia exacta, pero es una representación lo más cercano posible. Entonces la idea de su pregunta no es que sea una falsedad, simplemente es que es una cuestión de fe que transmite los sentimientos, que permite a la gente sentirlo, vivirlo.
Quizá una pregunta que se comente hacerle a Pedro y que a lo mejor él no quiere contestar o que contesta es, en algún momento él cuando está arriba, la gente que está representando el papel, sintió el deseo de bajarse, decir ya me cansé, es suficiente. Si esto quizá lo llegó a sentir él o algún otro, imaginemos el papel de Jesús, justamente, que en ese momento ha de haber dicho, bueno, están queriendo crucificarme, estoy muriendo por ellos y no lo reconocen como tal. Esto incluso fue tema de una película muy controvertida que se llamó La Última Tentación de Cristo, una novela también, que refiere justamente qué hubiera pasado si se hubiera bajado, si hubiera dicho, no más. Pensemos en eso, pensemos también a lo mejor los actores que lo representan, lo viven tanto y sufren tanto, las escenas que veíamos en el video nos refieren justamente el proceso en el cual no solamente es un papel, es la vida que están entregando en ese momento. Gracias, Josué. Sí, nos decía Pedro que la gente lo ve como Jesús además, ¿no? Y Pedro también en 1995 representó el papel del apóstol Juan, y este año representará a Simón de Cirene, que ayudó a Jesús, o fue obligado, ¿no?, a cargar la cruz de Jesús. De hecho, aunque el teatro hoy pueda ser muy ajeno a la fe cristiana o incluso contrario, digo, a algunas obras, el teatro nace como auto sacramental. Como la gente no sabía leer y tampoco había muchas Biblias, así como para repartirle a todos, ¿no? Entonces los evangelios se representaban en los atrios de los templos. Y de esa manera nace el teatro moderno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí hay una. De Jesucristo. Si tu vida cambió, ¿y cómo fue, o cómo sientes tu vida religiosa a partir de esta vivencia? Sí, cambió de alguna manera. Aprendí a visualizar las cosas, a sentir lo que es un pueblo unido, trabajar en equipo, todos por un mismo fin. Religiosamente yo creo que no ha cambiado porque desde la cuna soy católico. Se fortalecieron mis creencias y mi amor hacia Jesucristo y hacia Dios. Pero lo que sí cambió es la manera de visualizar la vida. Como lo repito, convivir con el pueblo, que somos todos los iztapalapenses los que hacemos esta representación. Y vivir esa unión yo creo que fue el factor más importante para mí. Bueno, no es cierto, hay una crisis, hay un vacío social y producto quizás de la misma crisis que las instituciones están sufriendo. La misma iglesia está en crisis ahorita, tiene muchos problemas, hay mucha diversificación de sectas, de iglesias, ¿no? A cada rato nos encontramos con personas que nos van a invitar que porque son los verdaderos, es la verdadera iglesia. Hay crisis en la familia, divorcios, violencia intrafamiliar, y esto repercute en los hijos, en lo social. Hay crisis en la educación, en la escuela. Si nos damos cuenta, el nivel educativo de los alumnos de primaria o de secundaria es pésimo. A mí soy integrante de comité vecinal y me sorprende esta situación de un pueblo que hace una representación, que se dice católico, que va todos los domingos a misa, y sin embargo aquí en los barrios tenemos graves problemas de drogadicción, de delincuencia, gente que pues ya no está viendo a quién amuela. Para los estudiosos, en este caso el de la UAM o el otro compañero, ¿por dónde tendríamos que buscarle, no? O sea, ¿por dónde podríamos atacar esa cuestión, esa crisis social que nos está afectando como pueblo y a nivel general como ciudad? Visto desde luego desde el punto de vista religioso, o sea, o de los tres puntos que marqué, ¿no? La familia, que se relacionan desde luego, la familia, la escuela, la iglesia, las costumbres, las tradiciones. ¿Por dónde le podríamos buscar para pues no seguir con esta crisis, ¿no? Porque pues al rato vamos a estar peor que Colombia, ¿no?
Gracias. Amplia, ¿no? Bastante difícil de contestar en su significado específico. Lo que sí te puedo decir es que desde mi punto de vista hay ciertas cosas de las que tú manifestaste que de una o de otra manera están ya anunciadas, preconcebidas, ¿no? En algunos de los evangelios para ese tiempo, ¿no? Hay profecías que hablan del tiempo del fin. Mucha gente asocia todo lo que está pasando ahorita con el tiempo del fin, visto desde un punto de vista religioso, ¿no? Dice que habrá pestes, dice que habrá hambres, que habrá terremotos en diferentes lugares, que el hermano entregará muerte al hermano, que la madre se levantará contra su hija y su hija contra su madre, ¿no? Y que uno a otro se entregarán, ¿no? Inclusive se harán morir el uno al otro, ¿no? Dice que esto es principio de dolores también. Esto es como cuando Jesús dice, mirad la higuera, ¿no? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Viéndolo de una manera religiosa, o sea, de una manera cristiana, ¿no? Se podría decir que es el anuncio para muchos líderes religiosos, para muchos llamados por ellos mismos, por su labor, maestros, doctos o profetas, como en el tiempo de Jesucristo, que esto es el tiempo del fin, ¿no? Muchos decían que la guerra de Irak era solamente nada más que el comienzo de una guerra mundial que iba a terminar con todo el mundo, ¿no? Yo no lo veo tan trágicamente. Yo creo que toda sociedad sufre crisis para evolucionar. Yo creo que todas las sociedades a lo largo de los tiempos hemos tenido que trascender estas crisis, ya sea para llevarlas a su propia destrucción o para hacerlas crecer y evolucionar de una manera significativa, que han servido como ejemplo, ¿no? Decía Cristian hace un rato de los romanos, ¿no? Que también ellos tenían por costumbre entregar a sus hijos y los amorreos y algunos otros pueblos en el tiempo de Jesús tenían por costumbre entregar en sacrificio al primogénito, ¿no? Al primero. Yo vinculo, personalmente es mi punto de vista personal, todo este surgir, ¿no? De sectas, movimientos, religiones que afirman, como tú decías, ser la verdadera, ¿no? Por ahí se acercó una vez a mi puerta una persona que me dijo, vengo a invitarlo al Salón del Reino, ¿no? Y me recordé en ese momento de algunas palabras que Jesús decía, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí, ¿no? O lo que le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, ¿no sabes que tengo autoridad para hacer descender una legión de ángeles y destruir todo esto? Yo siento que toda esta crisis que tú haces mención depende no nada más de la sociedad en su conjunto, sino de la sociedad básica, la primordial, que es la familia, ¿no? Ese núcleo de donde surge el comportamiento en la realidad social de cada uno de nosotros, ¿no? Yo te puedo decir que ciertamente si la familia se descompone, la ciudad se descompone, y si la ciudad se descompone, el país se descompone, y si un país se descompone el mundo, y podemos verlo de esa manera trágica, ¿no? Jesús tuvo el valor tan significativo de mostrar al hombre lo irritable que era, lo rabioso que era como ser humano. Él demostró que el hombre, en su afán de venganza, puede invocar el mismísimo nombre de Dios para hacerse justicia, ¿no? Para decir que Dios descienda y que destruya, ¿no? Cuando vemos en algunos pasajes bíblicos que lo que Él
predica lo que Pablo predicó y lo que todo está escrito en la ley, lo que todo está escrito lo que está escrito todo en la Biblia, como decía Cristian, no es más que la abolición del pecado que se traduce exactamente en esa falta de amor. Si no tienes amor en tu familia, si no tienes un sentido de pertenencia, como decía Josué ciertamente, si no te sientes insertado dentro de un núcleo familiar, empiezas a sentirte, por ende, un ser despreciado y empiezas a tomar cierto tipo de venganza, cierto tipo de represalia contra esta sociedad que te agrede en su conjunto. Decía también Cristian por ahí, ¿quién mató a Jesús? ¿Lo mataron los romanos? ¿Lo mataron los judíos? Maldigamos o persigamos a los judíos o a los romanos. No es cierto. O sea, la esencia del cristianismo es la redención. O sea, el porqué de la venida de Cristo. O sea, Cristo no vino a resucitar. No es más que la consecuencia, ¿no? Es la consecuencia de la confirmación de su sacrificio en la cruz. Esta cruz que no era más que un símbolo maldito, lo dice por ahí la ley, ¿no? Maldito todo aquel que muere colgado o crucificado en un madero, ¿no? Muchos afirman que no era un madero, como otros que no era una cruz, otros que era un palo, ¿no? Pero en realidad ese símbolo pagano de castigo, ¿no? Se convirtió en un símbolo de fe. Se convirtió en algo de lo que tú te puedes aferrar, te puedes agarrar. Fe es creer sin ver. La fe ciertamente es la certeza de lo que se espera, por ahí dice, y la convicción de lo que no se ve. Por eso puedes alcanzar un buen testimonio ante la sociedad, ante Dios, ante tu familia principalmente. No, si yo te amo, si alejo de mí todo esto que me destruye, te estoy dando el mejor ejemplo de amor. Te estoy dando el mejor ejemplo de que el sacrificio de la cruz sirvió, ¿no? Hay algo que me parece importante recalcar. Yo les decía hace un rato, esta visión que tienen muchos, o que tenemos muchos, de la cruz, esta confusión que se ha surgido en estos últimos tiempos en boca o en posesión de ciertas sectas, religiones o credos que afirman que la cruz es maldita, que la cruz no sirve, que no te debes de postrar o te debes de hincar delante de una cruz, ha causado mucha confusión. Esto ha alejado muchísimo a la gente de Dios. Esto ha alejado muchísimo a la gente de la fe. ¿Por qué? Porque dice, pues este cuate me viene a decir que él es el bueno, ¿no? Este otro me viene a decir que también él es el bueno. Entonces uno que está en su casa metido, dice, ¿sabes qué? Yo me las arreglo solo y salte al mundo que es la selva y gánatela como puedas, ¿no? Ya sea pasando por encima de quien sea, ¿no? Se pierde el valor. Hemos perdido el valor. Parece que está desapareciendo el símbolo de la cruz. Parece que está desapareciendo el valor de la cruz. Y en estos momentos tan importantes en Iztapalapa, ¿no? En donde, como tú decías, se congregan, decía mi compañero Cravioto, millones o tal vez 1 millón de gentes aquí, lo veo yo como que un símbolo del deseo de la gente de expiar, de limpiarse, ¿no? Pero este deseo debe ser, a mi punto de vista, les aclaro, permanente, ¿no? Debe ser local en el ser humano. Espero haber contestado algo en parte de tu pregunta. Realmente es una pregunta y un comentario difícil, que no hay una respuesta correcta. Hay interpretaciones como tal. Jesús ha manifestado claramente alguna de ellas, muy atinadamente. Sin embargo, desde la disciplina, lo que consideramos es la crisis que vemos hoy en día, lo que le llamamos crisis, se etiqueta como algo negativo, como un proceso perjudicial, como un proceso que destruye. Para nosotros,
analizando los fenómenos sociales y los conflictos que han habido en cada grupo social, observamos que las crisis sirven como un proceso de cambio, de transformación y de avance de la sociedad. Una sociedad que no se cuestiona a sí misma, que repite solamente de forma costumbrista, sin justamente la reflexión crítica. Pensemos en el rito de la Semana Santa, repetirlo por repetirlo puede transformarlo solamente en una representación teatral y le quita su esencia religiosa. De la misma forma, considerar los procesos que hay en la familia, en la sociedad, como estáticos, como que lo pasado ha sido mejor que lo presente y que lo futuro, simplemente es un buen deseo, es una buena intención, pero que desconoce esta posibilidad de crecimiento y de transformación de la sociedad. Hoy en día vemos como crisis lo que hace 100 años, por ejemplo, no era difícil de visualizarlo como crisis por el tipo de población, mucho menos sociedad, la posibilidad de comunicarnos entre otras culturas. Hoy tenemos esta llamada globalización que nos permite conocer lo que está pasando, incluso como mencionaba Jesús, en la sala de nuestra casa, prender la televisión y observar la guerra a todo color y con sonido surround. Esos procesos de globalización necesariamente modifican las formas de convivencia de un grupo social. Y eso no es malo, simplemente va generando nuevas formas de vida. De hecho, cada generación va generando nuevas formas de vida. Los jóvenes de hoy en día, que son tan difíciles de educar, de sobrellevar, ustedes padres de familia lo han de sufrir justamente, los jóvenes de hoy en día, pensemos cuando ustedes eran jóvenes. Dicen, bueno, también teníamos nuestros conflictos, teníamos nuestros problemas, pero hoy en día es tan acelerado el ritmo y la posibilidad de los medios de transmitirnos información genera que lo que antes era manejable, el cambio generacional, hoy en día es difícil de manejar y por lo tanto a eso es lo que le podemos llamar crisis, a esta imposibilidad de tener formas correctas de responder a los problemas. Se nos viene como una avalancha los problemas y no sabemos cómo resolverlos y es lo que llamamos crisis. Pero esa crisis, bien manejada, nos permitirá crear una nueva sociedad. Pensemos, cuando se instituyó esta representación de Iztapalapa, hubo gente, como hay gente igual católica, que no le gustó, que dijo, están afrentando a la religiosidad. ¿Quién puede asumir el papel de Jesús? ¿Quién se siente con el suficiente derecho? De la misma forma, porque era algo novedoso. Hoy en día lo novedoso vuelve a causar confusión y nos genera miedo, temor, incertidumbre, no sabemos cómo reaccionar. Entonces yo pensaría más bien que las crisis son el momento en el cual nos permite revisar lo que tenemos, reflexionarlo, pensar, esto que tenemos como una tradición, ¿sigue siendo válido? ¿Responde a la necesidad individual, a la necesidad colectiva? ¿Nos da sentido de grupo o no? ¿O se ha vuelto solamente una representación teatral que cuesta y cuesta y cuesta, pero que nadie le ve sentido espiritual? Ahí es donde podría ser esta parte. Y no simplemente decir, pues no sirve, es pasado, es viejo, hay que tirarlo. No, todo vale. Simplemente hay que ubicar cómo lo reflexionamos. Los modelos cambiantes vamos a tenerlos presentes, crisis vamos a pasar en todo momento, y ustedes, hoy adolescentes, mañana padres de familia, también van a decir, híjole, nosotros éramos mejores que estos hijos míos. Siempre, cada generación siempre nos cuesta trabajo aceptar a los novedosos. Entonces yo pienso que esa parte, lo que tiene que ver con las sectas, con la religiosidad, yo creo que es otro tema igual de conflictivo, igual de punto de discusión. Solamente mencionaremos que sería punto interesante de considerar que cada grupo social forma, su propio estilo de religión y responde a sus intereses. Lo que para unos la cruz es la salvación, para otros es una afrenta, para unos es la posibilidad de acceder a, y para otros es el final de. Entonces simplemente ubiquemos quién lo ve, y para quien lo vive con gozo, y para quien no lo vive, lo ve como algo que no le funciona. Y es simplemente cada grupo social define entonces qué va a hacer. Si ustedes definen Semana Santa y todo el ritual, todo el proceso, hay que vivirlo como tal, no como una representación teatral. Gracias, Josué. Bueno, lo que dijo Enrique Morales me parece muy importante y de hecho está implícito en la representación de la pasión.
Si la representación de la pasión es el mensaje de que Jesús viene a salvar al mundo, y la pregunta fue, ¿qué va a salvar al mundo, no? Entonces ahí está la respuesta, en la pasión. Ahora, la pasión no vivida solamente como religión, como dijimos hace rato, de los que no salen de la iglesia y son los peores y que hoy no vinieron, ¿verdad? Sino como un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser, lo mencionábamos, porque decíamos que el pecado no es cosa de chiste, ¿no? ¿Sí? El pecado es echarme un cigarrito, voltear a ver a la chica con minifalda. Si eso fuera, pues el mundo estaría perfecto, ¿no? Es algo más que eso, ¿no? Es precisamente toda esta violencia, estas muertas de Ciudad Juárez, estos niños en la prostitución, esta invasión genocida de los Estados Unidos, esta opresión de los ricos contra los pobres. Eso es el pecado. Entonces, mientras no reconocemos ese pecado, mientras no venimos a otra palabra muy gastada, penitencia, ¿no? La entendemos como que pues, con 5 padres nuestros arreglé el mundo. No, penitencia quiere decir la decisión profunda de cambiar. Y esa decisión viene como resultado de la fe. Entonces, bueno, no hay otro tipo de respuestas. Miren, la filosofía más moderna, vamos a decir, posmoderna, ¿qué propone? El nihilismo, o sea, no hay nada. El relativismo ve las cosas como tú quieras, es bueno lo que quieras que sea bueno. El cinismo, el hedonismo, o sea, voy a vivir para el placer. Aquella época de los filósofos que creían en que la humanidad se encaminaba hacia la civilización, a la paz, a la armonía absoluta, pues ya pasó, ¿no? Los ilustrados y Kant pensaban que la historia iba a llegar a un punto donde la humanidad iba a ser buena. Nomás faltaba que desarrolláramos un poco la ciencia y la educación, ¿no? Falso de toda falsedad, ¿no? El hombre sigue siendo el mismo que ha sido. Y la representación de la pasión de Cristo tiene precisamente ese mensaje. Solo hay un camino para resolver el problema del hombre. Y ese camino no es la religión, no es el rito, no es la repetición, no es la liturgia. Es el encuentro espiritual de cada persona con Dios, ¿no? Bueno, queremos saludar a algunas autoridades que nos acompañan. Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie para que les conozcamos y les demos un aplauso. La licenciada Ana Luisa Miranda Fuentes, directora territorial de Santa Catarina. Buenas tardes, muy amables por su asistencia. No sé si todavía tengan alguna otra pregunta que hacer a los señores conferencistas, el compañero que fue Jesucristo en la representación última pasada. Si no hubiera ninguna otra pregunta, me voy a permitir pasarle el micrófono a la licenciada Ana Luisa Miranda, y es directora territorial de Santa Catarina, para que les haga el reconocimiento respectivo a los ponentes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y bueno, primero que nada, en nombre de la delegación Iztapalapa, del ingeniero José Luis Morúa Jasso, encargado del despacho delegacional, del licenciado Juan Carlos Beltrán Cordero, director general de Desarrollo Delegacional, por su importante participación en esta conferencia. Pero además que creo que bueno, se ha convertido en un espacio de reflexión para cada uno de nosotros, para de alguna manera valorar ese importante evento que tenemos cada año, en el que bueno, de alguna manera también, por qué no decirlo, se muestra parte de la cultura y de la identidad de los iztapalapenses. Y bueno, este agradecimiento además, juntarlo con un pequeño presente a cada uno de ustedes por su participación, y bueno, también agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, y gracias. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a todos por la asistencia, esperamos que les haya gustado. Esta actividad está en el marco de una semana de actividades culturales tendientes a fortalecer el asunto de la Semana Santa en Iztapalapa. Arrancamos con esta, nos parece de suma importancia la presencia de
intelectuales que son estudiosos del tema religioso, el compañero que nos comparte la experiencia que vivió en términos de la celebración de la pasión de Jesucristo, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes.